as the other of a past. 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en la pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte. Vamos a analizar ahora al Real Oviedo. Si te has perdido algo, pizarrita, ¿qué hay que hacer, Adrián Blanco? Acudir a los podcasts de la pizarra. En vuestras plataformas habituales de podcast subimos siempre los programas y esta temporada lo estamos petando. Ya sé que en los últimos días habéis hablado tanto de la marcha de Veljko Paunovic como de la llegada de Luis Carrión al Real Oviedo, pero creo que es un buen momento para analizar en profundidad el cambio en el banquillo del conjunto asturiano y también su significado, ¿no? Porque, bueno, hemos escuchado en las últimas horas hablar a Santi Cazorla y luego vamos a poner algo de lo más destacado que ha dicho el futbolista del Real Oviedo. Así a bote pronto, ¿vale? ¿Cuál es vuestro sentir con el cambio? Me sorprendió. A mí me sorprendió mucho, sobre todo por el momento elegido para hacer el cambio en el banquillo. El otro día cuando lo analizábamos yo lo comparaba en la forma con la destitución del LGP del Deportivo Alavés, equipo fuera de descenso, que oye, no está adaptándose a una nueva realidad, una nueva temporada. Pero claro, no en la forma, no en el fondo, perdón, porque en el fondo aquel Deportivo Alavés ya venía de una muy buena temporada con el LGP, acabando muy arriba en la clasificación y no encontró la manera de adaptar las nuevas piezas. Ahora con Paunovic es verdad que si vas más al detalle y analizas el equipo, tengo la sensación de que no le estaba dando para competir bien en Primera División y que futbolísticamente, como ahora vamos a analizar, no ha sabido darle una estructura después del impacto emocional que tuvo su llegada. Hay una cosa en común que tienen las destituciones de Luis García Plaza el año pasado en el Deportivo Alavés y la de Veljko Paunovic esta temporada en el Real Oviedo, que es, y esto es información, la prisa que se dan ambos clubes a raíz del sustituto. ¿Me explico? Sí. Si no hubiese estado el Chacho Coudet y el Chacho Coudet no hubiese estado en la quiniela de varios equipos en ese momento, igual el Deportivo Alavés hubiese dado alguna jornada más de margen a Luis García Plaza. Lo mismo el caso del Real Oviedo. Estaba en varias quinielas Luis Carrión y ante la posibilidad de que se pudiese marchar a otro equipo, parecía también de segunda división en ese caso, pues ha decidido acelerar lo que no deja de ser algo precipitado y raro, sobre todo por el día en sí, ¿no? O sea, fue jueves, ¿no? Sí. Que sea el jueves de un parón de selecciones en vez de un lunes o un martes para darle esos entrenos de margen al que llega, que es tiempo gratis, como quien dice, raro. Pues queda raro uno. ¿Tu visión, Alex? A ver, a mí me parece que obviamente Paunovic pagó los platos de una dirección deportiva que yo creo que no terminó de completar un buen mercado de fichajes, que no le dio probablemente las herramientas que necesitaba. Entiendo que a nivel de juego el Real Oviedo, no había terminado de dar esa versión que esperábamos. El Sporting tampoco. El Sporting tampoco, pero bueno, ya ganó. Cambiar de entrenador, pero bueno, también ha sido un fin de semana. Igual Carrión y Asturias. Claro, por eso digo que ha sido una semana muy movida a nivel de los banquillos en Asturias y sobre todo la sensación de que, ostras, me parece que al entrenador que te ha devuelto a Primera División, que yo creo que hay unanimidad entre la afición, yo creo que nadie culpaba, ¿no?, a Paunovic por ver al Real Oviedo jugar así, y teniendo en cuenta que habías enfrentado ya a equipos tan grandes como el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Villarreal, me parece que se le podía haber dado un poquito más de tiempo. Obviamente la derrota ante el Levante fue dura por cómo se produce, pero es que el Levante está confirmándose como uno de los mejores visitantes de la liga, así que... Y no me pareció el peor partido del Real Oviedo, ¿eh? De hecho tuvo un tramito con ese palo de Chaira, por ejemplo, para haberlo empatado, luego marca el segundo de Taillón y queda una derrota en casa 0-2 ante el Levante, un igual, que puede doler, pero realmente el partido a mí, grosso modo, me pareció igualado. Yo os resumo mi opinión con varias cuestiones que creo que están entrelazadas, algunas parecen incompatibles, pero para mí lo son, para mí son compatibles. De facto, destituir a un entrenador en la jornada número 9 es precipitado, salvo que haya perdido al vestuario. Se ha rumoreado mucho al respecto, nada confirmado, y yo he preguntado y no era ese el punto. De hecho, Veljko Paunovic es un entrenador muy exigente, muy intenso en el día a día y podía haber desgaste con el club. Con el vestuario no tanto. Una cosa es que igual no matasen por él, pero no le mataban a él, ¿no? Entendemos ese punto intermedio. Lo digo siempre, lo digo en este caso, jornada número 9, equipo fuera de descenso, per se es precipitado. Dicho esto, a un entrenador se le renueva o se le destituye por el presente y el futuro, no por el pasado. No creo que deba ser es que nos ascendió. Ya, os ascendió, fueron 10 jornadas, más 4 de playoff, está bien,
pero creo que ese titular de es el entrenador que nos devolvió el Primera 24 años después es más grueso de lo que luego en la realidad fue. En todo caso, creo que cuando se destituye o renueva a un entrenador, se debe hacer por el futuro, no por el pasado. Para cualquier caso. Luego, el Real Oviedo está fuera del descenso. Absolutamente cierto. Pero mi opinión, tras haber visto el 99% de los partidos, digo el 99% porque creo que alguno me he perdido, es que es el peor equipo de la liga. Yo viendo a todos los equipos y viendo al Oviedo, le he visto todos los partidos, le he comentado alguno incluso en la tele, a mí me parece el equipo más flojo de la competición. No es por ser resultadista ni en lo bueno ni en lo malo, pero yo le veo y me parece el más débil, honestamente. Particularmente no veía cómo se quería salvar el Real Oviedo, el equipo me parecía algo indefinido, lo veníamos comentando en las últimas semanas, así que entiendo que cuando un equipo se queda ahí como a medio camino de todo, es porque lo que se entrega no sale, porque no es que no tenga una idea Paunovic. Paunovic tenía una idea clara, con una salida más trabajada que en segunda, con un juego posicional más rico, ese repliegue y contragolpe, pero luego creo que no salía del todo. Y para finalizar, y para mí aquí se marca una diferencia con el caso del Alavés que comentabas, Adri, del año pasado, creo que el Real Oviedo asume un riesgo, no sé si innecesario, trayendo de vuelta al entrenador que más conocen, del cual están enamorados en el club, pero que menos crédito de primeras tienen por cómo se marchó. No fue tanto el hecho de marcharse a primera, me cuentan, como cómo se manejó esa reunión después del playoff, antes de marcharse a la Unión Deportiva Las Palmas, los rumores. En la rueda de prensa de presentación de Carrión tampoco se aclara mucho esto, se habla de que es pasado. Bueno, creo que esto le resta crédito de primeras. Hay gente que está ya de primeras oponiéndose. Si el Oviedo con Carrión juega tan bien como jugó en segunda y empieza a hacer resultados, eso va a cambiar. Sabemos cómo funciona el fútbol, para bien o para mal, si la pelotita entra... Caso Antoine Griezmann, por ejemplo. Caso Antoine Griezmann, hay 1000, es que hay 1000. Sí, o sea, hay si 1000. te he visto, no me acuerdo. Lógico. Pero claro, eso hace que seas menos condescendiente ante un mal resultado, que seas menos optimista ante un empate, que quizás te falte un poquito de apoyo en un momento necesario de un encuentro concreto cuando el equipo está atacando. Y creo que eso, cuando haces el cambio de entrenador que te ha ascendido, que para mí el titular es menos grueso de lo que parece, pero bueno, que te ha ascendido y que te tiene fuera de descenso, esperaba una apuesta más segura. De hecho, decía que esta es la diferencia con Alavés, porque a mí no me gustó la destitución de Luis García Plaza, pero sí me gustó la contratación de Coudet. Le vi todo el sentido del mundo. Aquí no se lo veo tanto, hasta el punto de que yo creía que el elegido iba a ser precisamente, irónicamente, Luis García Plaza. Claro, por eso traía el ejemplo del Deportivo Alavés, porque encajaba con un guante. Es decir, un equipo que debe optar a un plan de mínimos, que va a pelear por salvarse. Luis García Plaza sabe perfectamente entrenar a este tipo de conjuntos. Encajaba muy bien. Y la verdad es que me ha sorprendido más la elección del sustituto que la propia destitución de Pauno. Lo que pasa es que tú preguntas, y es que de verdad en el club están enamorados con el trabajo de Luis Carrión. Un enamoramiento que es coherente y lógico con el fútbol que practicó el Real Oviedo, con cómo le dio la vuelta al Real Oviedo Luis Carrión, cómo cogió un equipo algo deprimido, frustrado, venía de una etapa de antes Cervera. con Cervera, prácticamente lo opuesto, le devolvió confianza, revalorizó futbolistas, luego se marchó, subió a primera. Es más la gestión de cómo se marchó que el hecho de que se marchara, pero a nivel futbolístico hay motivos para creer. ¿Qué sucede? Que también hay esa oposición más fuerte o menos, pero oposición a fin de cuentas para un entrenador que acaba de llegar. Y, joder, asumes cierto riesgo destituyendo a Veljko Paunovic y ya firmas a un entrenador que no tiene todo el crédito y dices, uy. Sí, suena extraño. El tema es que de los 4 o 5 puntos que tú has destacado, a mí me parece clave el tercero, el de que el equipo esté fuera del descenso, pero que no sabemos muy bien cómo va a conseguir salvarse. Es que yo, para mí esta es la clave. Que he estado en Mallorca estos días de asueto, pero que me gusta seguir leyendo, tanto prensa como Twitter, aficionados, analistas. He leído mucho también ese titular del equipo está fuera del terreno de descenso, pero joder, ver los partidos del Real Oviedo. Sí, ha jugado, y estoy de acuerdo con lo que dice Alex, ante Madrid, Barça y Villarreal. Sí. También ha jugado ante Elche, ante el Levante o Getafe. Y la imagen ante, sobre todo, Elche y Getafe no fue nada buena. El de Levante a mí me pareció mejor, insisto, que el 0-2. Por eso digo que hay que ver los partidos, no solo los resultados, a veces para bien, a veces para mal. Pero a mí era el equipo que me parece más justo. ¿Por qué? Porque veo al Girona que está creciendo, porque creo que la Real Sociedad, a pesar de todo, tiene más de lo que... tiene mejores sensaciones que resultados. Creo que el Levante
con Eta John y Carlos Álvarez está demostrando ser un equipo más competitivo. El Elche ni te cuento, el Deportivo Alavés con Coudet, que también estaba en las quinielas, está demostrando tener mucha vida. El Español ha empezado muy bien, que fue el último equipo que se salvó el año pasado. Sí. El Sevilla, que ante una mala situación podíamos meter en esa quiniela, está siendo una de las revelaciones. Claro, es que empiezas a quitar equipos. Sí. Y a mí, viendo los partidos, es el que me parece más flojito. No te quedan tantos. Ojo, que esto ahora vamos a analizar si es responsabilidad o no de Veljko Paunovic, porque yo compro mucho la teoría de Alex de decir, bueno, igual es el equipo más flojo porque tiene el equipo más flojo. Sí, y esto no es culpa del míster. A ver, no sé si ahora con Luis Carrión, por ejemplo, veremos una versión diferente de Brécalo, de Illich, de esa segunda línea que a mí me parece Illich que... no lo sé, porque creo que era muy de Paunovic. Claro, que yo creo que tenía que sumar bastante esa segunda línea y luego no ha terminado de sumar, teniendo en cuenta la debilidad que tenías arriba, porque obviamente Salomón Rondón yo no le veo para ser delantero titular de un equipo de primera división en 2025, va a ser tu único delantero. Y menos titular. De repliegue muy bajo y claro. contragolpe. Y Alex Forés se está quedando corto, creo que todos esperábamos algo más de Alex Forés, de haberle visto en el Villarreal B muy bien, pero de no terminar de dar ese paso. Y luego Fede Viñas, pues es que si no se cruza el cable, no termina de estar acertado. Esto es un poquito el análisis del cambio en sí. Ahora vamos a analizar al Oviedo con Paunovic, la plantilla del Real Oviedo, independientemente del míster, y luego lo que puede ser el método Luis Carrión a partir de lo que ya le hemos visto a la Unión Deportiva Las Palmas, pero sobre todo en el propio Real Oviedo, que es que hace nada, que fue hace 2 temporadas, es que nos queda muy muy cerquita. Pero antes quiero que escuchéis una respuesta de Santi Cazorla. Ha dado una rueda de prensa en la mañana de este lunes, muy interesante, ha querido poner los puntos sobre las íes, ha querido aclarar qué ha pasado en estos últimos días, cuál ha sido su papel, que es ninguno, independientemente del peso que tiene un vestuario y la grandeza que tiene Santi Cazorla y demás, pero no ha tenido ningún peso relevante en la destitución de Veljko Paunovic, al menos eso es lo que dice el propio Santi Cazorla y es lo que confirman todas las informaciones reales, no de Twitter, alrededor de la destitución de Veljko Paunovic. Pero yo he querido escoger este sonido en concreto, esta respuesta en concreto, porque para mí hila el pasado con el futuro, que debe ser lo importante en el Real Oviedo. Bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, ¿no? Pero tenemos 2 opciones, o matarnos entre todos o morirnos juntos, ¿no? Yo tengo claro lo que voy a hacer, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Por encima de cualquier entrenador, cualquier futbolista está el club, ¿no? Y hay que mirar por el club, por encima de lo que uno piense, ¿no? Siempre he dicho que si queremos conseguir el objetivo necesitamos unidad. Al final vamos a sufrir mucho este año para intentar mantener la categoría y si no estamos unidos va a ser mucho más complicado aún. Así que yo sé que la afición del Oviedo en ese sentido es inteligente y el viernes tiene que estar de nuestro lado, ¿no? Si queremos sumar 3 puntos necesitamos a la gente y no dudo de eso, ¿no? Me gusta esta declaración de Santi Cazorla, me parece certera y además me parece que demuestra que ha visto alguna que otra vez un domingo cualquiera de Al Pacino, porque Al Pacino tiene esa frase de o sanamos como equipo o morimos como individuos, sí, que es lo que puede pasar si no se digiere bien este cambio en el banquillo. Le parezca mejor o peor a cualquier miembro del vestuario, de la grada, todos tienen su opinión, pero la realidad es que un equipo como el Real Oviedo, con una plantilla como la del Real Oviedo, o van todos a una o acaba como el Real Valladolid. Quizás eso es demasiado extremo, pero bueno, sirve como ejemplo y como punto al que no querer acercarte de ninguna de las maneras posibles. Vamos a analizar un poquito lo que ha sido el Oviedo con Veljko Paunovic en estas primeras 8 jornadas de primera división. Tenemos muchos datos, pero antes quiero preguntaros, para empezar por lo bueno, ¿qué es lo que más os gustaba? A mí me ha gustado del Oviedo de Paunovic el compromiso con el que consiguió competir ante Madrid y Barça. Compromiso colectivo de todo el equipo para que dentro de un plan reactivo todo el mundo supiese cuál era su función, qué debían hacer en el partido y a partir de ahí minimizar al rival y atacar. A mí me parecía un equipo ordenado. Sí. Quizás le costaba desordenar, bueno, quizás no, seguro le costaba desordenar, pero sí que me parecía ordenado en todas las fases del juego. Y sobre todo yo creo que se cimentaba todo en un Aaron Escandey que estaba espectacular, que de hecho fijaos que se ha llegado hasta relacionar el nombre con la selección española, ¿no? Por lo tanto yo creo que a mí era lo que más me convencía, el hecho de tener un portero que te podía acercar mucho a la salvación aunque otras fases del juego no lo hicieran. ¿Qué era lo que menos os gustaba? El ataque, la manera de atacar. Yo es que creo que no hay color, o sea, era un equipo que era muy pobre a la hora de buscar la portería rival. Hasta el punto de que era excesivamente dependiente de Hassan, Hassan sí, que no era indiscutible. Claro. Porque muchas veces utilizaba ahí a Illich para reforzar, digamos, la parte defensiva y posicional y del darle Real Oviedo a Nacho Vidal por derecha o que ocupara ese lateral. Pero Hassan era el único que te trasladaba la pelota con peligro. De hecho, el día de la Real. La victoria contra la Real Sociedad es un partido que lo ganas por una acción de Hassan, porque la Real Sociedad está
pues como está, pero que realmente es una jugada de un partido, o sea, es un partido de una jugada. Sí, un detalle del partido y te cae a favor en ese encuentro. A mí, como lo que menos me ha gustado es el poquito fútbol que ha demostrado. Es decir, yo creo que Paunovic no ha conseguido durante este tiempo darle al equipo una estructura a través de la pizarra, a través de crear sinergias entre futbolistas que le permita dar continuidad a lo que vimos la temporada pasada. Creo que la temporada pasada fue muy emocional el ascenso, su llegada, porque es un emblema, porque es una leyenda allí, activó a todo el mundo y el Oviedo consiguió ascender, pero que ahora en primera se le han visto las costuras y se le ha visto sobre todo ante rivales de su propio nivel. El día del Coliseum es para sacarse los ojos. Sí. Es que yo veía como el Oviedo quería no perder los partidos, esa defensa en bloque bajo, ese orden, esa organización, no sabía cómo quería ganarlos. Y claro, tampoco tienes defendiendo el área a Virgil van Dijk y a, yo qué sé, al Cuti Romero para sostener mucho ese cero, ¿no? Por mucho que Aaron Scandell estuviese siendo de los mejores porteros. Hemos querido hacer un análisis estadístico que habla bastante bien a las claras de en qué situación estaba el Oviedo respecto al resto de equipos en primera división. Primero vamos a empezar con los datos que son puramente negativos. Aquí no hay doble vuelta, sobre todo relacionados con la producción goleadora. Eso es el equipo menos goleador de primera división, el que menos remates ha realizado y el que menos remates a puerta ha completado. Un total de 22, son 4 goles además los que ha marcado, o sea que bueno. Claro, es que no tuviese efectividad, que es verdad que a Fede Viñas algún gol se le tendría que caer de vez en cuando. Sí. Es que no llegaba. No llegaba. Era el equipo que menos llegaba, el equipo que menos marcaba, el equipo que menos amenazaba, en general. Y al que más amenazaban. No porque no defendiese bien, sino porque defendía mucho. Eso es, el equipo más rematado en total de la primera división española. Le han rematado 146 veces, 54 a puerta, y es el segundo con más goles encajados, un total de 14. A pesar de que su portero seguramente nos parezca, junto a Blajo Dimos, el portero de lo que va de temporada. Totalmente. Claro, esto está relacionado con el estilo, con la idea de Paunovic, o con lo que quedaba de la idea de Paunovic, porque ya digo que para mí ha habido bastante indefinición. Hay un dato que me diste, Alex de Llano, que me parece buenísimo, porque es el equipo que más fases ha pasado en bloque bajo. En Cristiano, es el equipo que más tiempo ha defendido atrás. Sí, que más atrás parte y que, bueno, más también entendemos que defiende juntito, pero que eso también está relacionado con lo que le cuesta salir. Claro, esto le ha convertido en el equipo con más remates bloqueados, el segundo con más despejes, el cuarto con más duelos aéreos ganados. De hecho, yo creo que ahí la pareja Beji-Carmo mejora un poquito las cosas en el tramo final de esta era con Veljko Paunovic, pero te obliga a marcar goles puramente al contragolpe. Es el equipo que ha marcado más goles de ataque directo. Ataque directo es todo ataque que se produce con menos de 10 pases. Eso es. Ha marcado 2 goles. Así el Real Oviedo en juego dinámico. Pero claro, son 2 goles. Claro. Puede ser el que más en esta categoría, que si marcas 2 goles en 8 jornadas y es tu única forma de marcar, el 50% de los goles. Es que lleva 4, justo. Claro. Es muy difícil. Son 2 de los 4 goles que lleva. Es verdad que las 2 victorias que ha conseguido son por la mínima, porque evidentemente al Oviedo no le sobra nada y si se salva, se acabará sufriendo mucho la categoría, está claro, pero es un bagaje muy pobre, son números muy, muy pobres en ese sentido. Además, yo te diría que, y creo que va un poco relacionado con lo que vamos a comentar ahora del tema del mercado, que es una plantilla que tiene perfiles que se puedan relacionar poco sobre el terreno de juego. Es decir, tú tienes a Salomón Rondón como punta, ¿no? Pero si partes tan atrás, a Salomón Rondón le obligas a hacer algo que ahora mismo en primera división española no te va a resultar diferencial. Esto lo ha hecho toda la vida, claro, Salomón Rondón, con el Málaga, con el West Brom, era una barbaridad con su selección. En el Newcastle yo le recuerdo un partido contra el Manchester City, brutal, o era... Pues sí, creo que era con el Newcastle. Delantero autosuficiente. Pero hasta cierto punto. Pero hay que entender su fútbol de ahora. Claro. Un delantero ya, bueno, que se maneja mucho mejor. Obviamente, si le pones más cerca del área, y ahí te puede ser verdaderamente Yo recuerdo hablar y está la charla en el canal de Pizarritas con Pablo Fernández, mi buen amigo de Oviedo, que me decía que se estaba trabajando en una salida de balón más posicional, más por bajo, que digamos que se había ascendido desde un punto de vista emocional, enérgico, de competir, y que ahora había que ver cómo jugaba el Real Oviedo. Pues eso no lo hemos visto del todo. El centro del campo no ha acabado de funcionar, no teníamos clara cuál iba a ser la combinación definitiva, si entraba o no Colombato, qué pasaba ahí con la posición de Ilić. Dendoncker sí que había crecido, pero también había llegado al final del mercado. Estaba un poquito todo indefinido y eso hacía que el Real Oviedo pues no pudiese alcanzar el nivel de juego que se le puede pedir a esta plantilla. Que, ojo,
seguramente sea la más justa de Primera División. Sí. El mercado se ha quedado corto. Al final, el tema del 9 no ha tenido la buena solución que podía, y creo que con este contexto táctico le ha lastrado. Paunovic exigía más, porque esto es Primera División, y me parece muy bien. De fondo hay descontento con la propiedad en varias decisiones, y ese desgaste del día a día ha podido ser también una de las razones para esta destitución, pero también tengo claro que aunque la plantilla sea la más pobre o de las más pobres de Primera División, este tampoco era el camino. No. Hay muchas veces que la plantilla o una de las plantillas más justas se salva. Yo creo que, por ejemplo, siempre menciono, ha habido plantillas del Cádiz que ha dirigido Sergio González que me parecía la más justa y se terminaba salvando. Sí. El Leganés el año pasado igual tenía una de las más justas y desciende en la última jornada. Un punto. Es verdad que ahora el Oviedo está fuera de descenso, ojo, pero digamos que el hecho del nivel pueden marcar los resultados, pero no tanto el que no se esté viendo a un equipo con una idea clara. Sí, por tratar de empatizar con las dos partes, entiendo perfectamente a Paunovic y a quien estuviese del lado de Paunovic que diga, oye, es muy pronto, no ha tenido tiempo, no tiene nivel la plantilla, no ha tenido todavía el margen suficiente para construir el equipo que él quiere. De acuerdo. De la parte de la propiedad, también entiendo perfectamente que vean este momento como el indicado, porque se habla mucho de, oye, si lo vas a destituir, espérate al parón de noviembre. Bueno, es que igual en noviembre, tal y como estaba jugando el Real Oviedo, ya estás en descenso. Igual ya estás en descenso y no lo sacas de ahí, porque ya no tienes margen después para construir algo que le permita al Real Oviedo salir de esa situación. Así que entiendo perfectamente a las dos partes y entiendo también que haya imperado la lógica de la propiedad de destituirlo ahora. En el mercado del Real Oviedo, los dos únicos fichajes que se hicieron invirtiendo dinero son Luka Ilic y Lias Chaira. Sí, bueno, que Chaira ya estaba, pero Chaira, pero bueno, se ejecutó esa opción de compra, sí, por el ascenso. Y desde luego, a ver, parecía muy interesante por determinados nombres. Yo sobre todo quería ver más a Alberto Reina, Javi López, que podía terminar de dar un mejor nivel. Pero al final yo creo que si tenemos que elegir probablemente el mejor fichaje en cuanto a rendimiento, yo no lo tengo demasiado claro. Den Donker es mi nombre. Beiji me ha gustado más de lo que esperaba. Ya sabéis que era muy crítico con el Barça está muy bien. Y creo que ha estado bien. Pero ya está. Y al final, seguramente la dirección deportiva no haya estado bien, o no han salido varios fichajes que estuvieron cerca y donde Paunovic, por cierto, jugó un papel decisivo. El de Jovic, sobre todo. Claro, pero esto, por eso digo que hay que pensar en el presente y en el futuro, no en el pasado. Igual, muchas veces el entrenador no es el principal responsable del nivel del equipo o de su posición en la tabla. Pero igual el cambio es lo único que pueda arreglarlo. Si el mercado estuviese abierto, podríamos decir, bueno, traerle 2 futbolistas a Belko Paunovic y a ver qué pasa. Sí. Pero el mercado no abre hasta enero. Y además, equipos como el Real Oviedo muchas veces incorporan futbolistas durante el mes de enero, al final del mes de enero. Es decir, ya consumes otro mes de competición. Y en algún momento tienes que intervenir. Por eso yo puedo entenderlo. Me parece precipitado per se, pero puedo entenderlo. El caso es que llega Luis Carrión. Y Luis Carrión tiene un método bastante diferente. O sea, el Real Oviedo con Luis Carrión jugaba una cosa muy diferente. Con la Unión Deportiva Las Palmas entendíamos la elección, porque es un entrenador propositivo, que quiere tener la pelota, que quiere ser vertical, pasar tiempo en campo contrario, pero es verdad que también protagonizaba un cambio respecto a García Pimienta. Sí, mucho más controlador, más horizontal. No le fue bien, terminó destituido, de hecho el primer destituido del año pasado. Irónicamente también Carrión va a debutar o redebutar con el Real Oviedo ante el Real Club Deportivo Español, que hubiese podido cambiar un poquito la historia de todos, pero creo que lo importante es escuchar cómo ve Luis Carrión a su nuevo Real Oviedo. Pero sí que he visto un equipo competitivo, ¿no? Con ratos mejores, ratos peores. Creo que el equipo tiene que creerse de verdad que estamos para poder hacer algo grande. Yo creo que el equipo es bueno, es un equipo con muchas posibilidades, con gente rápida por fuera, con una línea defensiva buena, con 2 porteros buenos. No sé, yo creo que la gente de arriba es gente con gol, contrastada, ¿no? Y tenemos que creernos que podemos ser mejores que cualquiera. La situación en la clasificación no es catastrófica, desde luego, ¿no? Y lo que queremos es mejorarla y vamos a intentarlo.
Carrión, en esta rueda de presentación con el Real Oviedo el otro día, le preguntan por fútbol. Él dice que le gustan que sus equipos sean valientes, que sean atrevidos, que ataquen sin perder el control, sin perder el orden dentro de los partidos. Y dice que lo que aprendió de su etapa en la Unión Deportiva Las Palmas es que Primera División te exige ser un equipo muy equilibrado, que no basta con jugar bien, con jugar bonito y que te digan, oye, que bien está jugando tu equipo. No, que aquí va de competir y que tiene que intentar que no se desconecte el equipo durante los encuentros. Bueno, y eso va a ser un reto muy interesante, sobre todo primero para cambiar su propia imagen dentro de lo que es la Primera División como entrenador. Todos entendíamos que quizás a Luis Carrión se le había pasado un tren importante de tener opciones de entrenar en primera. Sí, después de lo que habían sido esos partidos con la Unión Deportiva Las Palmas, porque yo creo que nunca el equipo de Carrión llegó a transmitir nada. No, yo creo que se quedó muy a medio camino. Acuérdate del partido que lo destituye, que es aquel encuentro en Gran Canaria ante el Celta. Claro, el Celta con 9 futbolistas. Luis Carrión ha sido futbolista de categorías inferiores y para llegar a la élite tiene que bordarlo, y si luego en la primera experiencia no le va bien en Primera División, como dices Alex, muchas veces tiene que hacer 2 buenos trabajos en segunda para volver. Aquí se da el caso de que le traen porque le conocen. Le conocen, sí, efectivamente. La propiedad está muy convencida de todo lo que hizo Luis Carrión. A mí me dicen que está enamorada del trabajo de Luis Carrión. Sí, o sea, es que ha sido un nombre que pese a por cómo se marchó, cuándo se fue, etcétera, siempre ha estado sobrevolando la actualidad del Real Oviedo. Yo creo que se fue, pero él nunca ha terminado de estar fuera de lo que es la mente de la propiedad. No obstante, él, en esta rueda de prensa, habla de que siempre había querido volver, que su sueño era volver a Oviedo, pero que él mismo era consciente de que iba a ser muy difícil, que pensaba que iba a ser un capítulo que no volviese a reabrir en su vida. Tenemos datos del Real Oviedo en Segunda División, siempre... Hay que entender el contexto, es diferente. Claro, marquemos la diferencia, pero a nivel estilístico es lo que nos interesa. Hay una gran diferencia respecto al Oviedo del Kopanovic. Recordamos ese dato, el equipo que más fases pasaba en bloque bajo, bueno, en el año en el que estuvo en el Real Oviedo, hace 2 temporadas... Sí. El Oviedo con Luis Carrión era uno de los equipos que más tiempo estaba en campo contrario. Fue el tercer equipo con más posesiones esa temporada 23-24 en campo rival, además el cuarto que más balones recuperaba por minuto. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el Oviedo ahora mismo es el equipo que menos balones recupera por minuto en Primera División. Y me ha parecido muy curioso esto, que es el equipo que más centraba al área, teniendo en cuenta que tienes a Rondón, puede ser verdaderamente interesante. En ese momento el que se aprovechaba era Alemão, lo vimos por ejemplo en ese partido de playoff de ascenso ante el Eibar, o sea que puede ser verdaderamente interesante. Un Alemão al que, por cierto, no terminó de creerse Veljko Paunovic. Sí. Es verdad que le pilló en sus momentos más bajos cuando tenían los problemas físicos, pero que es un nombre que encajaba muy bien con Carrión y que igual ahora demanda, que ahora que ha vuelto Luis Carrión me refiero, no tanto con Paunovic. Al final yo creo que el Oviedo va a intentar tener más tiempo la pelota en campo contrario, ser más agresivo, recuperar más arriba para simplificar las cosas. Un poco lo que siempre decimos con Bordalás. Bordalás, yo entiendo que se le tilde como un entrenador defensivo. Puedo entenderlo, pero no tiene sentido. Bordalás es un entrenador agresivo. Es un entrenador que quiere saltarse procesos. Luis Carrión lo hace de otra manera, más desde la pelota, pero también con una presión alta, pero al final lo que quiere es que no todo dependa de que Hassan haga una conducción de 40 metros, se vaya a línea de fondo, acierte poniendo el balón atrás, que es siempre la debilidad que ha tenido Hassan, y llegue ya el delantero, o si acaso Cheira, porque es que no les daba más tiempo a llegar. Sí. Este era un problema que tenía el Real Oviedo, que como Hassan tiene aventuras muy individuales, claro, no llegaba a la segunda línea. Marcó en su día Dendoncker, pero ya está. Entonces, claro, eso es algo que puede aportar Reina, es algo que puede aportar Dendoncker, es algo que puede aportar más veces Cheira, que no deja de ser un extremo diferente, mucho más delantero y de más presencia que Hassan. Entonces, creo que la idea tiene sentido. Creo que futbolísticamente está bien tirado, más allá de que no solo cuente el fútbol en estos casos. Sí, lógicamente. El tema es que el Real Oviedo debe conseguir llegar como sea, y si es fuera de descenso, mejor que mejor, al mercado de invierno. Tiene que llegar como sea, porque seguramente es el equipo de primera que más necesita que llegue ese mercado invernal para reforzar una plantilla que es muy, muy justita para competir en primera. Que llegue con vida, que llegue ahí en dinámica, como no consiguieron equipos antes. Yo recuerdo, ¿cuál era el equipo con Pacheta? Es que Pacheta está en tantos equipos que dijo... ¿El Huesca? No. Valladolid. No sé qué equipo fue. Paco López. Paco López. ¿Con el Granada? ¿Con quién? Con el Granada, sí. Paco López con el Granada, gracias. Que estaba ya confundiendo equipos. Que Paco López, al mes de competición, dice, no, si es que a mí me han dicho que básicamente hay que tener el equipo en liza,
hasta el mercado de invierno y luego ver. Y recordad que el Granada en el mercado de invierno fichó 10 jugadores, entre ellos Batalla. Se lo cargaron antes, Sí. claro. Por eso hay que llegar con vida. Paunovic no ha llegado. Ojalá lo haga el Real Oviedo. Esta es nuestra valoración del cambio en el banquillo. Esperemos que sea lo más acertada posible. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Vuelve Marca Entradas. Vuelve la mejor plataforma de entradas en un solo clic. Conciertos, fútbol, eventos deportivos, todo en un solo lugar. Marca Entradas. Fácil, rápido y seguro. La mejor plataforma de entradas y es de Marca. ¿Qué te pasa? Estoy de parón. ¿Será de bajón? No, de parón. De parón de selecciones. No me digas más, pues tengo un plan para ti. ¿En serio? ¿Quién va? Pues mira, va Varela, Toribio, López, Herraiz y todo el equipo de marcador. Es para lo de la clasificación del Mundial, ¿no? Claro. ¿El martes? Ni te cases ni te embarques. Pero sí que puedes escuchar en marcador de Radio Marca el España-Bulgaria desde el José Zorrilla en Valladolid. No me lo pierdo. España-Bulgaria en Valladolid desde el José Zorrilla con todo el equipo de marcador, con Varela, Toribio, López, Herraiz. Haces bien. ¿A que sí? Radio Marca, la radio del... Déjame, que lo digo yo. La radio del deporte. Eso es. Seguimos aquí en la pizarra de Quintana, son las 12:31. Acabamos de analizar la situación del Real Oviedo. Tenemos parte médico, Adrián Blanco, de Dani Olmo, y parece más positivo de lo que esperábamos. Sí, lo acaba de hacer público el Fútbol Club Barcelona. El jugador Dani Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda sin afectación conectiva. Se habla de un periodo de baja de entre 2 y 3 semanas. Suegra o cuñado, una pregunta, 2 respuestas y una única opción. Bien. Que siempre tiene que ser la mala. Ya tocaba a un suegro o cuñado. O la menos buena, como queramos verlo. Bueno. Ya tocaba. Sí, ¿no? Me gusta mucho. A mí me sabe mal hacer este suegro cuñado sin la suegra mirando. Sin la suegra, claro. Pero... porque es un experto en la queja, en la protesta, en la llantina. Insuperable. Pero le hemos dado unos días libres para que baje, porque está empezando muy fuerte la temporada. Estaba suegreando a niveles ya... Acabó la semana pasada de oro. Estaba compitiendo contra la historia, ¿no? Esto que se dice de Pogačar, ¿no? Pues ya... Como contra sí mismo. Homer Simpson, que cuando empezó a ser inventor, ¿no? Tenía un caballito, que era él, y luego otro que era Da Vinci, ¿no? Y iba poniendo los eventos que conseguía. Y una escopeta que maquillaba también. Claro. Sí. Hombre, gran idea. Alguna todavía lo utiliza en Gran Bretaña. Y alguno. Venga, vamos con el suegra o cuñado. Arrancamos. En primer lugar, todos son preguntas que nos han dejado pizarritas en Instagram, en @somospizarritas. Vale. Carlos Marín, ¿estar preparado para salir y que no te saquen? ¿Vale? O que te saquen, pero te vuelvan a cambiar. La segunda. La segunda es la más fácil. La segunda. Además que te señala eso, Porque en la primera puede pasar, o ya han expulsado al central y tú eres delantero y tal, o justo el equipo ha marcado un gol y ahora tiene que replegar. Es verdad que después de 20-25 minutos calentando vas a salir, 5 o 10 minutos, tampoco puede ser muy tarde. Eso había un gag muy mítico del Cracovia, creo que era con Bojan, que le ponían calentando y al final terminaba siendo el hombre de fuego, ¿no? Ardiendo, porque decía, oye, que ya estoy en llamas, ¿no? Creo que es más duro que te vuelvan a cambiar. Sí, porque si te cambian después de haber sido tú el que entra, es que te están señalando claramente. Es que has liado una traca histórica. Óscar González, hablando de tracas históricas, ¿Luis Pérez o Dani Rodríguez? Y no les están comparando como futbolistas, aquí no habría color. El Tigre de Betanzos ha estado a un muy buen nivel en Primera División. A Luis Pérez le ha costado más. Pero a nivel de lío... Luis Pérez, para mí Dani Rodríguez. Pero es que fue de... Dani es capitán del Mallorca. Sí, por ejemplo, Luis Pérez... Luis lo era. Luis lo era. Pero Dani tiene un arraigo con Mallorca muy pero fuerte. A mí me pareció verdaderamente impactante porque lo ves. Pero eso me pareció lo de menos. Además te diría que Luis Pérez es el que menos responsabilidad tiene ahí. La tasa le busca y la encuentra. Sí, pero bueno... Y creo que todos podríamos empatizar con Luis Pérez ahí. Pero la tasa queda un poco ahí de... Oye... No, claro. Queda un poco de, oye, mira... tapándote la boquita. Sí, quedas y relájate como Marco Materazzi con Zinedine Zidane. Sí. Que no hay que justificar acciones así, pero sí que se pueden empatizar. Te con diría ellas. que me parece... O sea, a nivel de liada me parece mucho peor la de Dani Rodríguez, por el hecho de... En Mallorca creo que nadie lo ponía en descenso, casi a descenso. Liada de la nada. Liada de la nada, o sea, donde debía haber una balsa de aceite no hay nada. Pero me gustó más la
La de Luis Pérez. Pero es que la de Dani son 2 comunicados, es un chico joven, se mete por medio el representante que no ayuda en nada. Sí. Lo dijo Tía Yagoba esto, el tema del representante. Lo que pasa es que lo de Luis Pérez también viene de antes, más allá del caso con la tasa. Bueno, esperemos que el Mallorca salga. ¿Qué? No, que me hace mucha gracia la situación, la verdad. Las 2 situaciones, la comparación. La gente es muy mala. Sí, es malísima. La gente es muy Esto mala. saca lo peor de la gente, pero tiene que librarse por algún lado. Es una vía de escape. Bien. Es mejor esto que otras cosas. No, por supuesto. ¿Sabes? Por supuesto, sí. Gabri Robles, ¿el nuevo formato de la Champions o el Mundial con 64 equipos? Qué pena que no estaba la sobra mirando. Estará para Nahuel. Para mí el Mundial con 64 Para mí el Mundial con 64. Me va a dar alegría ver a equipos, pero le quita mérito clasificarse al Mundial. Es una charlotada. Que sí. Este cambio de formato, sí. Además, yo estoy aquí de acuerdo con lo que dice Nahuel. Que no es que sea malo, es que es innecesario. Que tampoco, al fin de cuentas, bueno, tampoco para Infantino prolongarse en el poder es necesario. No, pero estoy diciendo Champions. Ya, Cheferín, que también es un poco caso de lo mismo. Sí, también. Seguro cuñado, Cheferín o Infantino. Joder. Pero el Mundial con 64 equipos me parece un drama. Sí. Me parece un drama y además, por primera vez no voy a ver algún partido del Mundial. No, es imposible. Es imposible. Imposible. Bueno, no, imposible no. Pero... Bueno, imposible porque hay que hacer más cosas durante el día, incluso nosotros. El Mundial es el Mundial, Adri. ¿No vas a trabajar? Sí, pero nuestro trabajo es ver los partidos. A mí pero que igual es incompatible con la vida. Criar a un infante. Durante ese mes, claro, hay que seguir comiendo, durmiendo. Yo en los mundiales, aseándote. No se come y no se ducha. Yo no ducho. No, pero yo en los mundiales me quito todo. O sea, no tengo eventos sociales, intento tener los mínimos posibles. Hombre, ya estás 3 años y 40 no sé cuántas semanas abusando de eventos sociales para uno que no haya. La vida del solterín está Alberto Sanz Cay pregunta por un doble pivote mítico, podríamos decir, del Real Madrid. Emerson o Diarra, Mamadou Diarra, Diarra en el Real Madrid. Gana una liga juntos, ¿no? Sí. Emerson. En el Real Madrid, Emerson fue la Puma. Sí. El mejor futbolista seguramente o mejor carrera que Mamadou Diarra, pero en el Real Madrid Emerson llegó a pedir no jugar en el Bernabéu. ¿Está infravalorada el paso de Mamadou Diarra por el Real Madrid? Sí, ese tipo de jugador como Sami Khedira. Es que a mí me parece... Pasó lo mismo con Keita en el Barça, jugadores que creo que no se entienden del todo. Mete un gol clave en la liga. Sí, el de Mallorca. Mallorca, sí. ¿Con la nuca puede ser? ¿Con la nuca? Sí, es en un córner. O sea, se remata como girado. No de eso. Sí, no recuerdo. No recuerdo. A mí es que me gustaba mucho el Mamadou Diarra del Lyon. Es que ese Lyon de Jean Micheola era la caña, con Maludá. Me gustaba mucho Maludá. Cariu. Lete Llamas, Isco en Sevilla o Bryan Gil en Tottenham. Brian Hill en Tottenham. Isco en Sevilla. Pero sí que lo de Brian Hill en Tottenham se veía que no iba a funcionar de ninguna manera. Pero vamos a ver. Isco se termina zumando con Monchi y termina convirtiéndose en icono del Real Betis Balompié. Pero que a mí me parece que eres Brian Hill, que tienes todavía toda la carrera por delante, que puedes elegir probablemente destino. Si está bien y puesta la eliges comparación. el equipo menos indicado para ti, que es el Tottenham, que además tiene en esa posición a jugadores súper relevantes. El que ponía los 30 ponis sobre... Sí, que fueron 25 y la Mela, ¿no? Sí. Pues que a mí me parece que esa operación... Atraco gordo, aquí de Monchi. Ramón Bade habla de no Balón de Oro y pregunta cuál fue el más injusto. Vale. ¿Thibaut Courtois o Andrés Iniesta? Courtois que no entra ni en el top 3. Creo que Iniesta es Balón de Bronce. Sí, porque eran los 3 del Barça. Fueron Messi, Xavi, Iniesta. Exacto. Sí, pero sabía que eran los 3, pero no me acuerdo quién fue segundo y quién fue tercero. Es el de 2012, ¿no? O 2010. 2010. En 2012 no ganamos el Mundial, por desgracia. No, pero... Estaba la Eurocopa. Iniesta segundo y Xavi tercero. Ah, pues mira, por Balón de Plata. El de Courtois porque además acaba en... Séptimo, en la salvajada histórica. Yo por eso me quedo ahí. Hay una teoría que dice que ese Balón de Oro lo tendría que haber ganado Snyder. Y bueno, y estaba también el caso de Robben. De hecho, yo creo que Iker le quita el Balón de Oro a Robben. Robben termina 14º. Joder, hace final de... ¿14º? Sí. Hace final de Champions. Casillas es séptimo, por cierto. Ese Balón de Oro. Séptimo. Pues mira, como Courtois. Igual. Para mí es más... dentro, como el Xavi Iniesta estaba ahí en duda... Sí. También te digo que el año de que no lo gana Courtois, lo gana el mejor Benzema que hemos visto nunca. Claro, sí. Es una locura. A ver, es que, entre comillas, injustos, sé lo que decimos siempre, el Balón de Oro lo pueden ganar 2-3 futbolistas. Sí, pero sí es injusto que Courtois acabase séptimo, eso sí. No tiene ni pie ni cabeza. No. Videgains. De Gea en la selección. Vale. Vale. La gente es muy mala, macho.
Como me gusta cuando se mete una Onana en el United. Buf. Ostras. Hombre, a ver. De Gea fue onanés con la selección, desgraciadamente. Sí, pero ya me sabe mal porque me parece un porterazo. Pero yo creo que De Gea en la selección. por Onana se soltó un dineral. No. Pero... O sea, a nivel de excepción, De Gea. Porque De Gea, es que como Tenías quien las dice, expectativas podía más seguir altas, siendo ¿no? portero de la selección. Sí. Y, chico, si pones un dineral por Onana y te sale mal... Culpa tuya. Efectivamente, no es la culpa de Onana. Que lo de Onana se veía venir ya. Para mí más nunca ha decepciona- sido un portero Pero- súper estable. Para mí más decepción De Gea, pero peor Onana. O sea, siendo Onana, que mejor que Onana. Sí, también es verdad que Onana llega al United después de De Gea. Mira, De Gea ha jugado 8 partidos de grandes torneos con la selección española y encajó 10 goles. Sí, pero bueno, más allá de eso, es que Bueno. nunca... Sí, pero te quiero decir que más allá de la cantidad de goles en sí, tú puedes encajar mucho, sí que no sea culpa tuya. Sí. Pero Hay el varias partido contra fotos. Portugal, tiene algún que otro balón que... No encajó. Es cosas que tiene... El 2018 pudo haber cambiado realmente, aquello. Es verdad que España empata 2 partidos de esa fase de grupos y gana 1 contra Irán, pero es que imagínate que... Fernando Hierro, mister. Claro, que en los penaltis, no sé. Por lo que sea... Bueno, No paró ningún... No, había que echar a Julen Lopetegui, la mejor idea de la historia. De la historia, sí. Hablando de penaltis, Javisán 2. ¿El penalti de Jukic con el Depor o el de Juanfran en la Champions? El de Jukic. El de Juanfran. Peor el de Jukic. Pero el de Jukic. Pero es que es una final de la Champions, ¿eh? Sí, pero es que si ganas, Pero ganas Liga. si matas, Ya, si lo marcas, pero- eres campeón. Claro, Juanfran, el Atleti no era campeón. Claro, el Atleti. Juanfran, Ah. ¿no? Que dirá el Cholo. Bueno, pero es una final de Champions, ¿eh? A ver, Es una final de Champions. Sí, pero Y es que para- una final de Champions Claro. del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Sí, pero es que para... No es una final de Champions de Atlético de Madrid pero contra si el fuese para Arsenal. ganar sí o sí, te lo compro. Imagínate que es para ganar y luego la lía el Atleti y el gol de Cristiano Ronaldo, ¿no? El último. Sí. Lo de Jukic era eso. Lo que pasa es que yo creo que tienen disculpa los dos porque Jukic no tenía que tirar. Ya. Y Juanfran tampoco. Y Juanfran. Y Juanfran tampoco. Porque el penalti era de Carrasco. Y no se atreve a tirarlo. Ay, Yannick. Era de Carrasco el penalti. Bueno, ya no, así era cuarto, quinto. Sí. Fue el cuarto, sí. Cuarto. Falla Juanfran y luego termina marcando Cristiano, el quinto. Pues ahí, ¿tú con cuál tú has dicho? Yo me quedo con el de Jukic. Vale. Para mí peor. Tres Casul. A mí... no, perdón. Me he saltado muchas. Mira, hablando bueno. de Champions del Atleti. Miguel, punto RC23. ¿Las 2 finales de Champions perdidas por el Valencia o las 2 perdidas por el Atlético de Madrid? Las dos de Atlético de Madrid. Por el Real. Sí. Claro. Son 2 derbis. Sí, son 2 derbis, sí. No, y que pierdes una en el en el último 93, minuto. como quien dice, no la pierdes ahí, la empatas, pero bueno, se me entiende. Y la otra en penaltis, que es igual al Sí, caso del Valencia contra el Bayern, Contra el Bayern. pero la otra la pierdes 3-0 Y que la segunda, la del desgraciado penalti de Juanfran, casi acaba con el ciclo de Simeone en el Atlético de Madrid. Que podría haber cambiado la historia por completo del equipo. Lo que pasa es que sí que es El verdad que contexto de seguramente las dos, la segunda del Valencia y la segunda del Atleti, debieron ganarlas. Sí, porque eran además de... Era el momento. Igual que la primera dices que no. Ya. El Valencia llegaba bastante favorito a esa final por su estado de forma. Sí, era el Bayern, pero bueno, también el anterior. La del Madrid me refería. Sí. La del Madrid, sí. Que el Madrid ese año creo que queda quinto. Sí, para sí. que bueno, es el Madrid y de esas la- 4 y la finales que Copa estás comparando, 3 las ha ganado el conjunto blanco. Javi VL, no salimos del Atlético de Madrid. A ver, Perdonadme, joder. rojiblancos, pero Bueno. son Te has ellos los que lo volcado. hacen. Te has volcado. Sorloth o Gallagher como fichaje. Y aquí dice que valoremos inversión, rendimiento, posible retorno. ¿Cuál es peor fichaje? Yo, Sorloth, porque... Sí. Por el retorno. Por el retorno. Además, creo que Conor está en una operación que está muy relacionada al tema Julián. Sí. Y yo, Félix. No, Joao Félix. Y yo, sí, pero creo que Joao Félix también está relacionada con Julián. Sí, Si no bueno, sale sí. Joao Félix, no puede llegar Julián. Sí. También te digo que decimos del retorno de Gallagher que si no llega un equipo inglés y pone lo que pida el Atlético de Madrid, Ya, eso es verdad. es Gallagher, ¿eh? Solo los quieras o no está rindiendo. Gallagher Sí. no. Y cobra una pasta. Corre Que pasta. Gallagher viene con el contrato que tenía en Sí, Inglaterra. Contrato premium. Contrato Chelsea, ¿eh? Claro, que cobra un pastón. Pero entendemos que el Atlético de Madrid podrá sacar dinero por Contrato Gallagher. Chelsea se podría llamar el contrato. Por Sorloth. Igual que decimos. El mínimo interprofesional, ¿no? Es el concepto del sueldo mínimo. Sí, salario. Sería el máximo interprofesional, ¿no? El del Chelsea. Seguramente. que Te hace poner un una contratito el Chelsea y te apaña ya. Es el sueldazo de la 11. Que arregla Totalmente, vamos. la vida. El del Samuel café. Rausel. Seguimos con penaltis. ¿Uno fallado a las nubes o fallado a lo Panenka? ¿Qué es peor? No, A lo no Panenka. es. A lo Panenka. A lo Se te Panenka. queda una cara de tonto. Ah, peor, perdón, sí, Panenka. Vamos. Sí, se Pero te es queda. injusto. Sí. Es injusto. A ver, La valoración de los penaltis Panenka que dice, no, ¿cómo se atreve a tirarlo El así? Me parece cementerio- una cuñadez. el cementerio está lleno de valientes. Pero es que
Yo prefiero morir. Es objetivo. Como diría Madonna, yo prefiero Eres un cagao. morir de Pero pie. es objetivo que en determinadas situaciones lo mejor que puedes hacer es tirar a Loparenga. Sí, porque el portero se va a tirar siempre, ¿no? Y porque, joder, es que ¿qué porcentaje? Seguramente tengo un porcentaje más alto de conversión Por a cierto, Loparenga respecto al resto. Antes nos han preguntado el tema de la conversión de los penaltis. Hace una hora. Hace una hora, sí, pero es que lo he acaba sacado. de llegar el dato. No, lo he sacado justo cuando se ha terminado el debate. Bueno. Y no hay variación. Y ahora, ¿no? Y no hay variación en la liga, ¿eh? ¿Qué porcentaje más o menos se marcan? Es un 30% de los que se fallan. O sea, un 70% de los que se marcan, ¿no? Sí, se falla un 30%. Sí, pero él decía... él decía... Mira, para que te hagas una idea, desde la pandemia aquí, que es lo que he hecho, es 28% en la 2021, 21... Acelera. ¿Cuántos penaltis se meten? ¿Porcentaje? El 30% se fallan, o sea, se meten en 70. O sea, 70, ¿no? Se meten en 70, sí. ¿Por qué si te pregunto qué día es hoy me dices mañana es martes? Para que sepas que es lunes. Vale. La media es de los últimos 5 años es el 72% de los penaltis. Bueno, que peor a lo pareja. 13 Saúl. Y que no te lo pare batalla. 13 Saúl. Joder, encima te echa la bronca, macho. Es verdad, lo del portero echándote la bronca por haberlo intentado tirar a Loparenga. Que no me acuerdo a quién se lo para hace poco, a Loparenga en la liga. Y le empieza a decir, sí, a mí. No me acuerdo a quién. Bueno, una segada a vida o muerte de Roy Keane o una mirada con los ojos en sangre de Pierluigi Colina. ¿Qué es peor? Buena segada. Sí, ¿no? Segada. Sí. Aunque ha habido un árbitro que ha publicado en sus memorias algo mal rollero sobre Pierluigi Colina y su mirada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no lo he visto. Me sorprende porque Iturralde raja mucho de Colina. Dice que porque es alto y tal, y no sé qué, tiene mucha relevancia. Fénix Coira, la rodilla de César Sánchez o el frasco de Colonia de Cañizares. 2 lesiones que casi coinciden en el tiempo y que le permiten a Casillas, suplente en Madrid y suplente en la selección, ser titular porque es lo que cambia su carrera. Totalmente. El frasco de Colonia. Frasco. Yo creo que es César, final de Champions. Ya, pero ¿y el otro? Además, Cañete, bueno, luego el Valencia sigue rindiendo muy bien, pero César ya baja un escalón. Mira que es un porterazo César. Muy mala decisión, tratar de controlar un bote de Colonia con el pie. Pero es de Cañete. Ya. Si alguien era capaz de tomar esa decisión instintiva, era nuestro Don Santiago Cañizares. Por supuesto, pero mala decisión. Dani Recio, volvemos a comparaciones de futbolistas. Esta no me la esperaba. Va, a ver. Esta no la esperáis. Venga. Takashi Nui en el Betis. Uy, vale. O Fabián Orellana en el Valencia. Orellana en el Valencia. Orellana en el Valencia. Porque me parece mejor futbolista. De hecho, he desbloqueado un recuerdo. Es que Inui en el Betis. No ofreció nada. Y en el Eibar volaba con. Yo vi el debut de Inui con el Betis, en Mendizorroza, creo que es, a la guerra del Betis, o uno de los primeros partidos, y la verdad que ahí ya te da la sensación de estar completamente desconectado del equipo. O sea, era increíble. De hecho, esto estuvo muy chulo en un documental que sacó la Liga, que seguían a 6 personalidades, y seguían a ahí estaba guardado, si no me equivoco. Sí, seguían a la presidenta de la Sociedad Deportiva Eibar, y entonces, claro, cuando ya se enteran un poco en el club de que se va a marchar al Betis, es como, ostras, tal, no sé qué, se despide todo el mundo dando un abrazo, es una oportunidad que no puedo tal, y... Bueno. Amaya Gorostiza. Nos quedan 3. Marcelo de PG, Vitolo en el Atleti o Arda Turán en el Barça. Son un poco comodines de la sección. Arda en el Barça. Arda en el Barça o Vitolo en el Atleti. Yo creo que es peor fichaje Arda, pero más decepcionante Vitolo. Porque es que Vitolo llegaba en momentos que el fichaje de Arda por el Barça no tiene ningún sentido. Pero Vitolo llegaba en un momento selección española, ¿no? Volando. Y encajaba con Simeone la leche. Sí. El rendimiento es nulo de los dos. Sí, nulo. Yo, para mí, Vitolo. Muy decepcionante. Porque además creo que cada verano era como... el fichaje es Vitolo. Vitolo es el fichaje, No ha salido bien ni una portada de esas, ¿eh? No. O sea, hay que tener mucho cuidado. El fichaje no sale. El fichaje será un fichaje. Sí. O sea, este verano no ha habido... ¿no? Este tipo de portada. Pues ya se han dado cuenta que nuestro homepage. Rodrigo es el fichaje, ¿no? En el Real Madrid. Claro. No, es que eso igual lo hemos sacado, ¿eh? O sea, que tampoco escupas para arriba que luego cae. Nos quedan 2. Una de Terry. Plantea Joao Félix, ¿vale? Topic, Joao Félix. Vale. ¿Qué es peor, su ego o su disciplina? Su ego. Porque su ego hace que su disciplina no sea la idónea. Sí. Yo creo que hay futbolistas con el ego de Joao Félix que han sido muy buenos y creo que es peor su disciplina. ¿Sí? Sí, pero es el ego de Joao Félix debe ser muy alto, pero... Todos los futbolistas tienen un ego muy alto. Cristiano Ronaldo tiene más ego que Joao Félix, ¿qué tiene? Tiene mucha más disciplina. Sí, pero el problema es que... Y mucho más talento. Claro, Cristiano Ronaldo tiene una disciplina impresionante, pero es que
sabe también que su ego le permite precisamente tener esa disciplina, le permite llegar al nivel que son le egos permite diferentes, enfocados de forma diferente. Claro, o sea, Joao Félix vive por creerse el mejor futbolista del mundo y ahora mismo pues en Arabia Saudí se lo creerá también. Bueno, ayer está marcando goles. Vale. Y ya la última de Miguel Guerrero 9, ¿vale? Ponerse en la piel de un defensor. Venga, va. Ostras. ¿Qué es peor? ¿Que te tiren un caño o que te tiren al suelo? O sea, que te tiren al suelo de que te dejan en el molde, ¿no? Te regatean y pim pam. Que te tiren al suelo significa que te tiran al suelo, la de Boateng. La de Messi con Boateng, claro. Hombre, esa es una humillada histórica. La del suelo. La del suelo. Sí, es la de Boateng, la del suelo. Y si te tiran al suelo con un caño, que esto pasa mucho. Sí. Buah, sí. El otro día veía un tuit que decía que, claro, que hay jugadores cuya imagen que pasa a la posteridad es por una acción así. Y el gol famoso de Lamela con el Tottenham, que sería el premio Puskas, sale Thomas Partey en primera persona recibiendo un caño. Un caño, sí. Pero cierto. que te vayan al suelo. Sí. Fíjate, Van Buiten con Diego Milito, la final de la Champions. Sacaron a Van Buiten a David pasear. Luiz, con Luis Suárez, por eso nos quedamos con esa opción como la peor de esta última pregunta de Sudor Cuñado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Cerramos esta pizarra de Quintana llamando a nuestro Pablo Parra. ¿Qué tal, Parra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Para preguntarte cómo ha ido esta última jornada de la Liga F, que deja una lesión grave y dura en el FC Barcelona, pero también un porcentaje de cara al título pues muy cercano al 100%. Sí, vamos, yo te diría que el 99,9. Es verdad que quedan otros enfrentamientos contra un Real Madrid que ya es segundo y del que ahora hablamos después de su partido contra el Athletic Club, pero la verdad es que sí, deja al Barça muy encaminado. A mí me sorprendió la contundencia porque el Atlético de Madrid yo creo que estaba haciendo un buen arranque de temporada, pero fíjate cómo son las cosas, que el Barça lleva 37 goles a favor en lo que llevamos de Liga F y solo 1 en contra. Y si sumas la Champions, 44 a favor y 3 en contra. Es decir, un parcial espectacular en una Eva Payor que, a falta un poco de confirmación oficial, estará de baja bastante tiempo, es decir, se pierde lo que resta de temporada porque bueno, pues todo parece indicar que se va a tener una rotura del ligamento cruzado anterior, con lo cual victoria pírrica con ese 6-0, pero con la lesión de Eva Payor que puede ser importante en este curso. Malísima noticia, además, para un Barça con una plantilla más corta esta temporada. No se va a notar en Liga, veremos si se nota en la Champions League. Querías hablarme, Parra, también del Real Madrid, que poco a poco va encauzando el camino de cara a ser segundo. Sí, y que fíjate que poco a poco yo creo que va consolidando, ¿no?, lo que quiere que sea Pau Quesada su Real Madrid. Es cierto que, a ver, al final juega con una cosa en contra, que es el escudo que lleva en el pecho, que para mí siempre tiene que hacer que al Real Madrid se le exija ganar, ya sea al Castilla, al Real Madrid masculino, al femenino, al de baloncesto o al de la Liga U22 en los viernes de Tardeu. Pero bueno, yo creo que poco a poco va encontrando lo que quiere ser como equipo, un conjunto que se junte bien en el medio y que sea capaz de tener transiciones fugaces con jugadoras en las bandas como Feller, que hizo gol al Athletic Club, también como Linda Caicedo, como Atenea, y creo que está emergiendo ya la figura de una Caroline Weir, que liberada de tener que jugar en la parcela más ofensiva de todas y con Alba Redondo, que parece que se está consolidando en la delantera, pues poco a poco va comandando este equipo. 3 en el medio con Toletti, Angeldan y Davids, y la gran noticia de Eva Navarro, que se consolida como lateral derecho del equipo. ¿Os acordáis, chicos, que el otro día Parra nos hypeó al Costa de Tenerife, la revelación? Sí, perfectamente. ¿Qué pasó, Parra, este fin de semana? Pues que cayó contra el Eibar. Es un poco la vida, ¿no? Que al final, pues... La vida no, el gafe, no la vida. El gafe, sí. Esto, bueno, ha pasado también, como aquel Girona que apuntaba a Conference, o algún otro equipo que se nos escapa. Toma. Entonces, Parra, bueno, pues cayó contra el Eibar. Y tienes 2 minutos para disculparte. Guardadita. 0 goles a 1 contra el Eibar. Yo creo que una gran sorpresa de un equipo que perdió su primer partido en lo que llevamos de temporada y encajó su segundo gol en este curso, en el capítulo femenino y en el masculino. Yo estoy seguro que después del parón Michel va a hacer del Girona un gran equipo. Muy feo esto porque todavía hay tiempo para mi Girona de Conference. Solo hay un pronóstico que ya se ha resuelto. Primer destituido de la Liga, Adrián Blanco y servidor dijimos Paunovic. Sí, acertado. Nahuel dijo Michel. Michel está más fuerte que nunca en el Girona. ¿Y Alex? Y Alex dijo Matías Almeida. Que es bueno. Y que venga Parra a buscarme las cosquillas. Un Parra que pero es que te has metido con él. No, Parra tiene pronósticos súper famosos. Sí, muy recordados. Aquel día que palmó el Madrid con el City, creo que 4-0, que dibujó un 0-3 o...
No, al revés. Dije que escuchando las previas el Madrid le iban a meter 5, pero bueno, solo le metieron 4. Es verdad. Cerca de ese pronóstico. Y ya para finalizar... Sí, la verdad es que no me acordaba exactamente. Y hay otro también bastante bueno también. Parra, ya para finalizar, el Athletic no levanta cabeza, ¿eh? No ha ganado ningún partido en lo que llevamos de temporada. Es verdad que jugaba contra el Real Madrid, que ha jugado también contra el Barça, que empató contra el Atlético de Madrid, pero la verdad que la situación es bastante preocupante del equipo que dirige Javier Lerga. 16 goles en contra y solo 5 a favor, en un conjunto que la temporada pasada peleó hasta la penúltima jornada por la Champions y que este año de momento está en una situación muy, muy, muy difícil. Así que, bueno, pues yo creo que es la nota más negativa de este arranque de la Liga FMVB. Bueno, la nota más negativa es el palo que me has dado, Parra, innecesario, gracias. Un abrazo. Con esto despedimos la pizarra de Quintana de lunes. ¿Para qué vuelvo? Está muy bien. Bueno, nos has echado de menos. Claro, no. Poquito. Bueno, a ver. Poquito. Se ha echado de más. Un poquito. De menos. Que nos vamos. Despedimos aquí la pizarra de Quintana de lunes. Adrián Blanco, Alex de Llano, muchísimas gracias. Mañana más mejor. Un placer. Mañana, de 10 a 1, visita especial. Cuidado. Un gran grupo de música. ¡Qué bien! Entrevista especial. Un gran centrocampista. Toma ya. Así que, pizarrita, no te pierdas nada, que mañana de 10 a 1 vuelve la pizarra de Quintana. Hay más soluciones que ganas de amar el conflicto. El deporte es nuestro. Radio Marca.